Hola, muy buenas. Que de rojo venimos hoy las dos. Hola Lara, mira, parece que nos hemos puesto de acuerdo. La coincidencia. Bueno, pues vamos a arrancar con un nuevo capitulito sobre el autoconocimiento. Exacto, Pues con mucha mira, ganas. pues mira, te cuento. Decía Aristóteles que conocerse a sí mismo es el principio de toda sabiduría. Estuvimos comentando en el otro capítulo que el autoconocimiento es conocernos a nosotros mismos a un nivel en el que podamos, de manera consciente, tomar la decisión de elegir para nuestra vida aquellas cosas que benefician la salud integral y alejarnos de las que las perjudican. Queremos aclarar que la salud integral nos referimos a todos los aspectos que componen nuestra salud, ¿no? Así de un modo holístico, de un modo completo, ¿no? Cuidar nuestra salud integral, estuvimos diciendo también que no es una obligación, es un acto de respeto por nosotros mismos y la manera que tenemos de ser no dependientes la mayor parte posible de nuestra vida, ¿verdad? Por lo tanto, ni nadie nos puede imponer el cuidarnos, ni nosotros se lo podemos imponer a nadie. Es una decisión personal y una responsabilidad personal. ¿Qué más dijimos en el otro capítulo para ir poniéndonos así en situación? Pues estuvimos comentando que la clave principal es la autoobservación, es decir, observarnos todos los aspectos de nuestra vida para averiguar el qué, el cómo, el por qué y el para qué, pues de lo que hacemos, de lo que sentimos, de lo que creemos, etcétera. Con esa autoobservación vamos a sacar una serie de información nuestra, que muchas de ellas ni la conocíamos, que nos va a hacer que podamos ver qué nos perjudica la salud y qué nos las beneficia para que podamos tomar decisiones conscientes sobre qué queremos dejar en nuestra vida y qué queremos sacar de nuestra vida. O a lo mejor muchas veces tenemos que sacar cosas, pero no lo podemos hacer al 100%. Bueno, pues ver en qué grado podemos sacar esas cosas o dejar otras en nuestra vida, ¿no? Esas decisiones que tomemos, pues van a hacer que tenemos que intervenir pues, en nuestra forma de hacer las cosas, de gestionar nuestro tiempo, en las cosas que pensamos, ¿vale? En todos los aspectos. Y eso va a hacer que vayamos acercándonos pues, a la persona que queremos llegar a ser o al estilo de vida que queremos llegar a tener. Todos esos aspectos que tenemos que observar son los que ahora nos va a contar Ángela, que después iremos viendo ahí, haremos una pequeña introducción. Exacto, y es que, digamos, a modo general, tenemos como 4 dimensiones de la persona y de las cuales vamos a trabajar luego en este autoconocimiento y esta autoobservación. Estas 4 dimensiones son, número 1, la corporal, la mental, la emocional y la espiritual. Pero nosotras, desde Charla Physics, pues vamos, digamos, a desglosarlo un poquito más para ir por partes y que lo vayamos entendiendo un poquito mejor. Vamos a dividirlo en 2 grandes bloques. El primer bloque físico y el segundo bloque, digamos, más psicológico. En el primer bloque físico vamos a hablar de la parte biológica y también de la parte del autoconcepto que tenemos de nosotros mismos y de la imagen exterior que queremos dar a los demás. Y en la parte psicológica vamos a tener la parte mental, la emocional, la espiritual y la social. Entonces, una vez ya sabidos todos estos aspectos del ser, también quiero que sepáis que cada uno de ellos están relacionados entre sí, no podemos separarlos. ¿Vale? Es súper importante porque al igual que cuando tenemos miedo o frío se nos puede erizar la piel, digamos que las emociones van sujetas a la experiencia física, ¿no? Entonces es muy importante que todo, aunque lo dividamos, sepamos que va junto. Luego, ahora vamos a empezar a desglosar uno por uno, ¿vale? Y vamos a empezar por el físico-biológico. ¿Qué nos referimos cuando hablamos de la parte física y biológica? Pues al cuerpo en sí, a lo que podemos tocar, lo que podemos sentir y podemos experimentar. Por ejemplo, las enfermedades, las somatizaciones, los sentidos, la nutrición,
la sexualidad, todo lo que podemos experimentar. Y aquí nos podemos hacer varias preguntas, como por ejemplo, ¿este alimento que estoy tomando, cómo me sienta? ¿Es bueno para mí? ¿Es malo? ¿Cómo reacciono ante él? También, si estoy cansado, ¿por qué estoy cansado? ¿Es que he dormido mal? ¿Es que tengo estrés? Podemos ir haciéndonos preguntas para saber en qué estado nos encontramos a través de estas sensaciones físicas que tenemos. Y aquí quiero recalcar una parte muy importante que es la de la conciencia corporal. Es algo que nosotros no tenemos instaurado, porque es verdad que desde pequeños, pues siempre empezamos, ¿no?, mirando las manos, descubriendo, ¡ay, tengo manos, tengo pies, tengo, ¿no? Es un mundo. Y luego lo vamos olvidando. Y todo eso, al final, nos hace desconectarnos del cuerpo. Entonces, invito, que ya lo hablaremos en el próximo capítulo, a trabajar un poquito en esa conciencia corporal. Y luego pasamos a la parte física, pero de la imagen exterior. A esto nos referimos cuando, ¿qué queremos demostrar a los demás con nuestra apariencia? ¿Va en consonancia lo que nosotros proyectamos a lo que de verdad somos? ¿O nos vestimos de X manera por cumplir una expectativa social? Para, digamos, así sentirnos dentro del grupo. Entonces, aquí nos preguntamos, ¿por qué me compro este pantalón? ¿Por qué me pongo este accesorio? ¿Porque el fulanito es muy guay y yo quiero parecerme a él? ¿O porque de verdad va conmigo y mi forma de ser? ¿No? Siempre desde pequeños, pues cada uno nace en un sitio distinto, ¿no? Y en función de ello, de su cultura, de sus padres, de su tutor, de quien sea, pues le van, digamos, imponiendo desde primera unas normas. Y tú te vas adaptando. Pero claro, cuando uno tiene ya 30, 40, los años que tenga, no tiene por qué seguir cumpliendo esa norma porque ya eres libre de hacer lo que quieras, ¿no? Ya puedes razonar. Entonces, esto es lo que engloba la parte físico exterior. Cómo tú haces que te vean los demás. Y esa sería la parte física. Ahora Lara nos va a contar la parte más psicológica. Bueno, pues ahora sí, ahora vamos a hacer una pequeña introducción de la parte psicológica que la vamos a dividir en tres: la mental, la emocional y la espiritual, ¿vale? ¿Qué tenemos en la parte mental? Pues la parte mental es el mundo de las creencias. Las creencias son esas ideas que hemos ido interiorizando de pequeños sin darnos cuenta, ¿vale? Y que igualmente nos dirigen a hacer cosas sin que tampoco seamos conscientes de por qué las estamos haciendo, ¿vale? Es decir, nos impulsan a actuar pues de una determinada manera y ni nos planteamos el por qué, ¿no? ¿Por qué pasa eso? Porque las creencias fundamentales de una persona, al igual que tú has estado hablando de la imagen, pues se consolidan en el periodo de aprendizaje cuando somos pequeñitos. Por eso la familia y el entorno social son tan determinantes en las creencias que vamos a tener de adulto. Con esas creencias, ¿qué pasa? Que algunas son estupendas, pero otras pueden ser limitantes, impidiéndote, cuando ya eres adulto, alcanzar lo que deseas o incluso haberte desarrollado de manera adecuada, ¿no? Un ejemplo podría ser, pues imagínate, un niño que tiene unos poquitos kilitos de más al que al médico ni le ha dado importancia al tema, pero que tiene, por ejemplo, unos padres que están obsesionados con el cuerpo, con la delgadez, con estar monísimos, con tal, y a la pobre criatura lo están todo el día machacando con el tema de los kilitos de más, con comentarios a lo mejor despectivos, y ese niño está creciendo sin poder desarrollar su autoestima y pensando, ostras, pues soy una mierda, no soy válido para la sociedad. ¿Qué le va a pasar de adulto? Le puede pasar diferentes cosas, pero por ejemplo, que se vea a él o se consideren tan poco válido que no se atreva a pedirle salir a lo mejor a la persona que le gusta, porque no se ve suficiente para esa persona. Y es que nuestras creencias dirigen nuestros pensamientos, ¿vale? Esa creencia de esa persona ha hecho que condicione su forma de comportarse de adulto. Y eso es lo que tenemos que desgranar para ver, oye, me comporto así, ¿por qué tengo esta creencia? ¿Qué puedo hacer al respecto?
porque trabajando el autoconocimiento en este campo, pues podremos cambiar esas creencias para también tomar distancia de esas respuestas automáticas y tener comportamientos pues, más voluntarios y más equilibrados. ¿Vale? Esta sería la parte mental, las creencias. Tenemos después la parte psicológico-emocional, que como su propio nombre indica, es el mundo de las emociones. Una emoción, así a rasgos muy cortitos y muy breves, es un proceso psicológico que tiene la función principal de prepararnos para adaptarnos y responder al entorno con un objetivo muy básico de cualquier especie, la supervivencia. Son como un sistema de alarma, que ya lo estuvimos también un poquito comentando cuando estuvimos hablando en los programitas de las hormonas. Un sistema de alarma que lo que hace es que te dice, atención, atención, que esto es peligroso, no te acerques, o oye, esto es fantástico, acércate, que esto nos va a venir bien, ¿vale? ¿Qué pasa con las emociones? Que pueden, cuando no funcionan correctamente, nos pueden desequilibrar o nos pueden desorganizar. Puede ocurrir que una persona sienta en un momento determinado una emoción que no se corresponde con la situación, es decir, esa alarma no está funcionando bien. Imagínate, vas a un safari y te ocurre algo y te encuentras a un tigre. Lo más normal es sentir miedo porque estás en peligro. No que digas, uy, mira, qué lindo gatito. No sería normal. Y al revés igual, sentir miedo cuando no hay un peligro, ¿no? Puede ocurrir también que sean emociones desproporcionadas, que tú veas una simple cucaracha y tu nivel de asco sea tan desorbitante que salgas corriendo como si no hubiera un mañana, eso es muy típico, ¿vale? O puede pasar también que seas una persona que sientas una ira constante y crónica que no te deja vivir, ¿vale? Eso serían desórdenes en las emociones. Por eso cuando conseguimos aprender a gestionarlas, es decir, a identificar qué es lo que sentimos, a aceptar qué es lo que sentimos, a comprenderlas y a manejarlas, pues podremos ver qué nos está pasando cuando reaccionamos ante un estímulo y por qué lo hacemos de esa manera, ¿vale? Y es que el mundo de las emociones está súper relacionado con el que hemos visto antes de las creencias. Ocurre un hecho concreto, X, un hecho neutro que no juzgamos, cualquier cosa que suceda, según las creencias que tú tienes, tu cerebro interpreta de una manera y eso hace que te comportes de una manera, que tengas una emoción concreta, que otra persona la puede vivir de una manera completamente diferente. ¿Vale? Pues todo eso es lo que tenemos que ir desgranando para ir quitándonos de en medio esas creencias limitantes. Y el último campo sería el psicológico espiritual, ¿vale? Que es el mundo de los valores. Decía Viktor Frankl que una vida sin valores es como un barco sin timón. Y ya comentaba Ángela el otro día que nosotros somos el capitán del barco, nosotros somos los que llevamos el timón. El resto de personas pueden estar con nosotros en el barco, es decir, en nuestra vida para echarnos un cable, pero el timón no se lo tenemos que dar a nadie, es nuestro, ¿vale? La espiritualidad, mucha gente la confunde con la religión, ¿vale? La espiritualidad no es religión. La religión es un conjunto de creencias y de prácticas basadas en un libro que algunas personas consideran sagrado, ¿vale? Para una comunidad. Y sin embargo, la espiritualidad lo que es una necesidad humana innata que tenemos de estar conectados a algo que vaya más allá de nosotros, ¿vale? Y eso lo que nos lleva es a dotar de sentido y de propósito nuestras acciones y nuestra existencia en sí misma. Por eso este apartado es también, lo podríamos resumir en lo que es el sentido de la vida, ¿vale? Abraham Maslow hacía una distinción de las diferentes necesidades que tenemos. Están por un lado las biológicas, que son el comer, el beber, el abrigarte, las necesidades materiales, ¿vale? Como tener un techo bajo el que vivir, las necesidades socioculturales, el relacionarnos, el tener una serie de reconocimientos sociales y las necesidades espirituales, que no son ni más ni menos que los valores inmateriales, es decir, la justicia, la libertad, la honestidad, etcétera, ¿vale? Esos valores son el timón de nuestro barco, son las que nos van a guiar
hacia lo que es correcto o hacia lo que no es correcto, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que esos valores son personales, son nuestros. Otra persona puede tener unos valores diferentes, ¿vale? Lo que sí es importante que tengamos en cuenta es que para esa salud integral de la que estamos hablando, tenemos que mirar todos estos niveles o todas estas dimensiones, incluyendo este. Es muy importante, porque si lo que haces en la vida es coherente con los valores que tienes, pues vas a poder disfrutar de las experiencias cotidianas, te vas a sentir más pleno, más satisfecho, tus relaciones van a ser mucho más sanas. Por eso es importante que estudiemos las creencias que tenemos, ¿vale? Porque analizándolas vamos a ver también qué valores son los que realmente nos identifican, ¿vale? Para que de esa manera le veamos el sentido a nuestra vida y tengamos un propósito más sano y más satisfactorio, ¿no? Y todo esto que yo he hablado está íntimamente relacionado con el siguiente nivel que nos va a contar Ángela, que es el nivel social, cómo nos relacionamos. Exactamente, y yo creo que podríamos decir en el nivel social que es un resumen de todo lo explicado. La imagen que damos a la gente, qué sentimos con la gente, qué queremos proyectar en nuestras conversaciones con la gente, cómo lo hacemos, ¿no? Al final, pues somos seres sociales, necesitamos los unos de los otros. Ya se han hecho varios estudios científicos, algunos no tan gratos, donde se han aislado personas y se ha visto que incluso pueden llegar a fallecer, ¿no? Por la falta de contacto y tal. Entonces, en la parte social, ¿qué podemos ver? Pues el ser humano como tal, cómo se relaciona, si es asertivo, qué manera de expresar sus sentimientos tiene, o con qué tipo de personas se junta, ¿no? Porque se siente bien con ellos. ¿Qué tipo de tribu podemos decir que son? Por ejemplo, a la gente que le gusta más, no sé, el rock o el reggaetón, si lo queremos dividir en el tema de música, o la gente que le gusta más el pilates o el crossfit, ¿no? Siempre vamos haciendo estos pequeños grupos, porque va en consonancia con lo que cada uno piensa, ¿vale? Luego también podemos irnos a la parte contraria. A lo mejor te va a ese grupo porque necesitas tener alguien con quien estar, pero no tienes en verdad mucho feeling con esta gente y simplemente lo que quieres es no sentirte solo. Entonces ahí es donde hay que hacer verdaderamente una autoobservación, un autoconocimiento y decir por qué voy, por qué me he visto como ellos y por qué quiero estar con ellos. ¿Realmente soy yo o realmente está impuesto por unas creencias que me han dado desde pequeño, ¿no? Entonces esta sería así a grandes rasgos la parte más social. Y por último vamos a terminar con unas recomendaciones, que si os parece voy a comenzar yo. Y quiero presentaros el libro de Invicto, de Marcos Vázquez. Este libro se basa principalmente en la filosofía estoica, que no queremos aquí que nadie se vuelva estoico ni nada, pero es verdad que dentro de uno de esos apartados, concretamente en el apartado de domina tus emociones, Marcos Vázquez señala 3 frases de 3 filósofos, que os voy a decir las 3 porque es que las 3 me parecen súper interesantes, no puedo dejar una fuera. Epicteto decía, ninguna persona es libre si no es dueña de sí misma. También decía Publio Ciro, decía, ¿quieres gobernar un imperio? Empieza gobernándote a ti mismo. Y Séneca, por último, decía, el más poderoso es el que tiene poder sobre sí mismo. Esto es lo que estábamos hablando. Y en relación y ya me callo, Marcos Vázquez aquí pone un ejemplo de cómo se relaciona la parte física con la mental. Y es que es un ejemplo típico de cada día. Yo, por ejemplo, lo sufro, imagino que todos. Dice, ante la misma sensación de hambre, 2 personas pueden generar autodiálogos muy distintos. Autodiálogo, lo que cada uno piensa. Por una parte puede decir, me estoy muriendo de hambre, necesito comer ya. Y por otra parte puede decir, siento hambre, pero es tolerable. Me gustaría comer, pero sé que puedo aguantar un par de horas hasta la comida.
Y es que debemos ajustar nuestras creencias e interpretaciones, aprendiendo a debatir con nuestras propias emociones. Entonces, para que veáis lo físico, tengo hambre, tengo una sensación, me ruge la barriga, pero tengo una emoción de o como ya o no, me tranquilizo y puedo comer más tarde. Entonces, lo dicho, este libro está muy chulo. Yo lo recomiendo, esto de leer y vas para atrás, vas para adelante, es muy chulo, la verdad. ¿Y tú, Lara, qué nos puedes aportar hoy? Bueno, yo hoy te he dejado la recomendación a ti, para que vayamos poquito a poco, no saturemos a nadie. Yo sabía que te ibas a traer el libro, que me parece fantástico. Digo, bueno, ya tendremos más capítulos para hacer más recomendaciones, que nadie se nos sature. Vale, todo es fantástico, fantástico. Y ya, nada, ya anticipar, Ángela, lo que vamos a ver vamos a tratar en el próximo programa. En los próximos vídeos, como ha comentado Lara al principio, vamos a empezar a desglosar un poco más extendidamente lo que es cada uno de los aspectos que hemos dicho, tanto dentro de los físicos y luego los psicológicos, para ir dando más tips, desgranando poco a poco qué consiste cada uno y muchas más recomendaciones de libros, películas y lo que se nos vaya ocurriendo. Pues nada, Ángela, un placer como siempre. Nos vemos, Igualmente, Lara. charlamos próximamente. Muy próximo. Hasta Chao. luego. Adiós.